cancilleres, señores representantes permanentes y observadores, señor secretario general de la OEA, señor secretario general adjunto, señores y señoras. Inicio mi intervención con un reconocimiento a los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes acogieron de forma inmediata, junto al Ecuador, la convocatoria urgente a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, a fin de abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela del día domingo 28 de julio del 2024. Señor Presidente, el Ecuador no podía guardar silencio frente a los acontecimientos acaecidos en Venezuela el pasado domingo, con su dolorosa secuela de muertes y heridos tras las acciones perpetuadas por las autoridades del régimen de Caracas. El presidente Daniel Noboa impulsó de inmediato la realización de esta reunión en el seno de este foro hemisférico, llamado a promover y consolidar la democracia de los países americanos. El primer mandatario expresó la seria preocupación por la falta de transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela, la ausencia de garantías en la publicación de los resultados y la imposibilidad de verificar el conteo de los votos han generado profundas dudas sobre la autenticidad y representatividad de este proceso, que el doloso comportamiento de ese régimen antes y después de los comicios vaticinaba. Días antes de las elecciones, el presidente Noboa manifestó que el pueblo venezolano tenía una oportunidad para elegir a sus líderes de manera libre, sin presiones y en un ambiente democrático. Dijo que su preocupación pasa por figuras recalcitrantes de la vieja política que aspirarían a perpetuarse en el poder y mantener a la nación secuestrada y alienada del mundo, por lo que las elecciones debían ganarse con valentía y un genuino compromiso con el país, respetando la memoria histórica de esa nación y no mediante amenazas o coerciones. Señaló además que aquellos que intentan aferrarse al poder en contra de la voluntad popular buscan perpetuar el autoritarismo, la corrupción, la pobreza y la inequidad social y económica, poniendo sus intereses personales por encima del bienestar de millones de sus compatriotas, que han debido huir de suelo natal a consecuencia de esa palpable realidad. En reflejo solidario y humanitario con nuestros hermanos venezolanos, mi país ha acogido a cerca de 450,000 migrantes, representando el país per cápita de mayor recepción según ACNUR y OIM. A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Ecuador, de conformidad con la Constitución, ha garantizado los derechos de todas las personas extranjeras sin discriminación alguna, trabajando por su inclusión e integración. El Ecuador también ha otorgado servicios integrales de salud, educación y protección especial a niños, niñas y adolescentes de $130 millones. La crisis humanitaria, económica, política, de derechos humanos y de seguridad en Venezuela ha provocado que más de 7.7 millones de ciudadanos venezolanos abandonen su país en busca de mejores oportunidades. Tras un penoso deambular por el continente, han llegado en la mayoría de los casos y por tierra hasta nuestras fronteras, llevando consigo lo que tenían puesto. Más de 6 millones de venezolanos se han asentado en varias ciudades de América Latina como destino final. En ese contexto, reitero la solidaridad del Ecuador con el pueblo de Venezuela y con aquellos quienes se han visto forzados a huir de su nación, a los que se les ha privado deliberadamente del derecho al sufragio en los comicios de este día domingo. Señor Presidente, la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 1, consagra el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos a promoverla y defenderla. Es imperativo que la Comunidad de las Américas exija a las autoridades venezolanas de facto la verificación exhaustiva y transparente del proceso electoral, lo que debe incluir indefectiblemente
la participación de observadores internacionales imparciales que garanticen que los resultados reflejen fielmente la voluntad del pueblo venezolano. Tal como advierte el informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría, abro comillas, hay un relato de ilegalidades, vicios y malas prácticas que se presentaron durante este proceso electoral en particular, cierro comillas. Abro comillas nuevamente. La evidencia denota un intento de régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanas y venezolanos. Cierro comillas. En ausencia de un sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE y por el contrario, la existencia de datos de variada fuente que lo contradicen, el informe concluye que los resultados oficiales no merecen confianza ni deben recibir reconocimiento democrático. Convencido de que la celebración de elecciones libres, justas, transparentes e inclusivas constituyen la base para lograr la estabilidad democrática, el desarrollo sostenible y la paz social en ese país, el Ecuador exige a Caracas cumplir con la Carta Democrática Interamericana y actuar en línea con los objetivos de los acuerdos de Barbados. La voluntad del pueblo venezolano, fundamento de la democracia, debe ser respetada. Con la misma firmeza y convicción, mi país condena el acoso y la persecución a los líderes de la oposición venezolana. Criminalizar a los que respaldan y promueven opiniones políticas divergentes es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente, rechaza la decisión del régimen venezolano de prohibir la presencia de las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea, así como la de exgobernantes latinoamericanos y de deportar a otros veedores internacionales. El gobierno del Ecuador considera esencial asegurar la total transparencia del proceso electoral en Venezuela, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de las mesas electorales de los comicios del día domingo. Señor presidente, me he honrado en hablar a nombre del gobierno del presidente Noboa y destaco el hecho que el día de ayer la Asamblea Nacional del Ecuador, con el respaldo mayoritario de sus miembros, resolvió, y cito a continuación, abro comillas, rechazar de manera enérgica las elecciones presidenciales fraudulentas, represivas y engañosas en Venezuela. Cierro comillas. La transparencia del proceso electoral va de la mano con el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. La obligación de velar por la plena observancia y garantizar el ejercicio efectivo de derechos esenciales como la libertad de expresión y de reunión pacífica y asociación, así como del derecho de todo ciudadano a elegir con libertad y participar en la dirección de los asuntos de su nación, no es negociable y, sin embargo, estas garantías han sido vulneradas en los comicios del día domingo en Venezuela. El valeroso pueblo venezolano acudió masivamente a las urnas, digna y pacíficamente, con la esperanza de forjar un nuevo destino que merece tras años de dictadura. Insistimos, su voluntad debe ser respetada. Veedores internacionales, reconocidos e imparciales, deben dar cuenta de la veracidad de los resultados. La comunidad internacional y, en particular, la nuestra hemisférica, pero sobre todo el hermano pueblo venezolano, incluyendo los millones en exilio, así lo demandamos. Muchas gracias.